La noche debía ser sencilla. Solo una boda, un jardín salpicado de luces cálidas y una promesa entre amigas. Pero a veces los momentos más pequeños lo cambian todo, y a veces la persona que cambia tu vida está sentada en silencio entre la multitud, observándote, cuando ni siquiera sospechas su existencia. Era una de esas tardes cálidas de primavera en la Ciudad de México, cuando el aire parecía suave y dorado. Bugambilias blancas y nardos colgaban de los arcos de madera, las velas votivas titilaban sobre cada mesa, y las risas se esparcían por el jardín de la Hacienda San Gabriel de Barrera como si fueran música. Amigos y familiares se habían reunido para celebrar una historia de amor que había durado varios años antes de llegar a este momento. La novia, Ximena Domínguez Herrera, lucía deslumbrante. El novio, Santiago Olvera, no podía contener la sonrisa, y parecía que todos estaban inmersos en la felicidad de aquella noche. Pero había un problema. La cantante que debía presentarse durante la ceremonia jamás llegó. Durante varios minutos, los organizadores de la boda estuvieron ligeramente desconcertados. La coordinadora de bodas revisaba el celular una y otra vez. Ximena se veía preocupada. La música estaba planeada para ese momento. Algo tierno y conmovedor que debía llenar el jardín mientras el sol descendía lentamente tras el horizonte. Y entonces alguien acudió a Elena. Elena Marín Castillo no era una intérprete profesional. No era famosa. Ni siquiera solía cantar frente al público. De hecho, la mayoría de los invitados casi no sabía nada de ella. Era simplemente la mejor amiga, callada, de la novia, la que había ayudado con la decoración y se había quedado hasta tarde la noche anterior para que cada flor estuviera en su lugar. Pero lo que la gente no sabía es que Elena tenía una voz hermosa. Desde niña le encantaba cantar. Tarde por la noche, en su pequeño departamento de la colonia Condesa, cuando el mundo afuera se silenciaba, se sentaba junto a la ventana y cantaba bajito para sí misma. No buscando aplausos ni atención, simplemente porque la música la hacía sentir viva. Pero cantar frente a una multitud así era otra cosa. Elena, por favor, susurró la novia tomándole las manos. No tiene que ser perfecto. Solo canta algo. Por un instante el corazón de Elena latió más fuerte. La idea de pararse frente a toda esa gente le retorcía el estómago de nervios. Recorrió con la mirada a los invitados bajo las luces titilantes. Debía haber más de 100 personas. Casi dijo, no. Pero entonces miró a su amiga, a la que había estado a su lado en cada momento importante de su vida. Y de pronto la decisión se volvió simple. Elena asintió. Unos minutos después estaba parada junto al pequeño escenario al lado de la fuente de cantera del jardín. En las manos sostenía un micrófono un poco más pesado de lo que esperaba. El pianista, que acababa de enterarse de que tendría que improvisar, esperaba en silencio sus indicaciones. La multitud se fue calmando poco a poco. Algunos invitados aún conversaban en voz baja, sin sospechar que estaba a punto de ocurrir algo especial. Otros se inclinaban hacia adelante con genuina curiosidad, intentando entender quién era esa cantante inesperada. Elena respiró profundo. Sus manos temblaban ligeramente, pero cerró los ojos un segundo y se recordó por qué había aceptado hacer aquello. No era por la perfección, no era por impresionar a nadie. Era para regalarle a su amiga un momento hermoso. El piano comenzó a sonar. Notas suaves llenaron el jardín, delicadas y emotivas, como el inicio de una historia de amor. Elena se tragó los nervios y se inclinó hacia el micrófono. Y entonces empezó a cantar. Su voz no era fuerte ni dramática. Era suave, sincera y llena de sentimiento, de esas que no intentan lucirse pero que en cada palabra cargan emoción. A los pocos segundos ocurrió algo extraño. Las conversaciones cesaron. Las personas que revisaban el celular de pronto levantaron la vista. Las copas se quedaron a medio camino hacia los labios. Hasta los meseros aminoraron el paso, mirando hacia el escenario. En la voz de Elena había algo auténtico, sin ensayos, no perfecta, simplemente verdadera. Y poco a poco todo el jardín se sumergió en silencio. Todos los invitados miraban a Elena. Bueno, casi todos, porque al fondo del jardín,
en una mesa apartada entre las sombras, un hombre con traje oscuro la había notado mucho antes que los demás. Se llamaba Rodrigo Treviño Lascurain. La mayoría de los invitados no lo reconoció de inmediato, pero en el mundo empresarial su nombre tenía peso. Rodrigo era el director general de Grupo Treviño Energía, GTE, una poderosa compañía que se había ganado su reputación en varios sectores. Su agenda solía estar repleta de juntas, vuelos y decisiones que afectaban a miles de empleados. Asistir a bodas era algo para lo que normalmente no encontraba tiempo. Había ido únicamente como un favor a un viejo amigo. Y al principio casi no prestaba atención, pero en el momento en que Elena comenzó a cantar, algo en su voz lo hizo levantar la mirada. Al inicio le pareció simple curiosidad. Después se dio cuenta de que no podía apartar los ojos de ella. En su postura bajo las luces, con el micrófono en las manos como si fuera su sostén, había algo especial. Se veía nerviosa, casi frágil, pero su voz cargaba una fuerza silenciosa que llenaba todo el jardín. Rodrigo se recostó en el respaldo de la silla. El vaso de mezcal añejo, intacto, descansaba sobre la mesa. ¿Quién era ella? No la había visto en la lista de invitados. No parecía alguien de su mundo habitual, perfectamente pulido. En su vestido color lila había algo sencillo, y en la sinceridad de su canto había algo genuino, y eso la hacía imposible de ignorar. Cuando Elena llegó al estribillo de la canción, algo dentro de Rodrigo se movió. No era simple admiración, ni siquiera era atracción. Era algo más extraño, algo que no había sentido en muchos años. Interés, verdadero interés. Mientras tanto, Elena ni siquiera sospechaba que todo aquello estaba ocurriendo. Estaba demasiado concentrada en la letra y en luchar contra los nervios. Su voz tembló ligeramente en una nota alta, pero en lugar de arruinar el momento, eso volvió la canción aún más emotiva. Algunos invitados se limpiaban las lágrimas en silencio. La novia tomaba con fuerza la mano del novio, y Rodrigo observaba cada segundo. Cuando el último acorde se disolvió lentamente en el aire de la noche, Elena abrió los ojos. Por un instante reinó un silencio absoluto, ese silencio en el que la gente todavía está digiriendo algo hermoso. Después estallaron los aplausos. El jardín se llenó de gritos de alegría. Los invitados se levantaron de las sillas. Alguien chifló desde las filas de atrás. La novia corrió hacia adelante con los ojos brillantes. Elena se rió nerviosamente. El alivio la inundó. La multitud celebraba la presentación inesperada. Para ella había sido apenas un regalo espontáneo a su amiga, un pequeño momento que pronto se olvidaría. Pero Rodrigo Treviño Lascurain sabía algo que los demás no sabían. Parado entre los invitados que aplaudían, sus pensamientos ya giraban en torno a una sola idea. Tenía que averiguar quién era ella, porque en medio de una boda común, una chica a la que nunca había visto acababa de captar su atención de una manera que no le ocurría desde hacía años. Y Elena seguía sin sospechar en absoluto que un poderoso director general en aquel jardín se acababa de interesar profundamente en la chica de la voz inesperada. Y aquella sencilla canción de boda estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Para todos los demás en la celebración, el momento volvió poco a poco a la normalidad. Los invitados reían, las copas tintineaban, y el grupo musical comenzó a prepararse para la siguiente parte de la fiesta. Pero Rodrigo Treviño Lascurain seguía de pie, observando a Elena mientras ella bajaba del pequeño escenario. Se veía más aliviada que cualquier otra cosa, un poco apenada, como alguien que acaba de hacer algo valiente y no está segura de cómo reaccionarán los demás. La novia la abrazó con fuerza mientras los invitados la felicitaban. Varias personas elogiaron su voz. Alguien bromeó diciendo que debería estar presentándose en grandes escenarios y no en bodas. Elena solo se reía nerviosamente y restaba importancia. Para ella la presentación ya había terminado. Solo un momento espontáneo que había ayudado a salvar la ceremonia de su mejor amiga. Pero la atención de Rodrigo no se desviaba. Había construido toda su carrera sobre la capacidad de leer a las personas. En las salas de juntas podía determinar en cuestión de minutos quién tenía verdadera confianza, quién fingía y quién tenía algo auténtico que ofrecer.
Los años de negociaciones empresariales le habían enseñado a notar los pequeños detalles que a los demás se les escapan, y ahora los detalles de Elena saltaban a la vista. No intentaba impresionar a nadie, no posaba para llamar la atención, no se regodeaba en los aplausos. De hecho, parecía que intentaba diluirse de nuevo entre la multitud. Eso por sí solo despertó la curiosidad de Rodrigo. A la mayoría de la gente le gusta la atención, la busca. Pero Elena parecía completamente ajena al efecto que acababa de producir en todo el jardín. Rodrigo se sentó lentamente. Sus dedos rozaron apenas el borde de la mesa. El mezcal frente a él seguía intacto. Su amigo Daniel Mendoza Ruiz, quien lo había invitado a la boda, notó hacia dónde se dirigía su mirada. «Parece que acabas de descubrir algo interesante», dijo Daniel con una sonrisa. Rodrigo no respondió de inmediato. «¿Quién es ella?», preguntó al fin. Daniel miró hacia la multitud, donde Elena estaba parada junto a la novia. «Ah, es Elena. Es la mejor amiga de Ximena. Creo que se conocieron en la Universidad Iberoamericana». Rodrigo seguía observando cómo Elena se acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja y reía por algo que la novia le había susurrado. «¿Es cantante profesional?», preguntó Rodrigo. Daniel negó con la cabeza. «No, para nada. Creo que trabaja en una librería. Ximena me comentó alguna vez que ama la música, pero que nunca se dedicó en serio a eso». «Una librería». Aquel detalle sorprendió a Rodrigo más de lo que esperaba. De alguna manera tenía sentido. En su presencia había algo reflexivo, tranquilo, con los pies en la tierra, muy distinto a su pulido mundo empresarial. Daniel estudió con atención la expresión de Rodrigo. «No me digas que el director general de Grupo Treviño Energía está impresionado por una cantante de boda», bromeó Daniel. Rodrigo sonrió ligeramente, pensativo. «Me impresiona la honestidad», dijo en voz baja. Mientras tanto, Elena se alejó discretamente del centro de atención. Después de unos minutos de felicitaciones, se dirigió hacia el borde del jardín, donde las luces eran más tenues y la multitud, menor. El corazón aún le latía rápido. Cantar frente a semejante público le había exigido más valor del que esperaba. Ahora que todo había terminado, la adrenalina se iba disipando, dejándole un ligero temblor. Encontró una pequeña banca de cantera al borde del jardín y se sentó. Por un instante simplemente escuchó los sonidos a su alrededor, las risas, la música, el suave susurro del viento nocturno entre los árboles. Algunos invitados ya se dirigían a la pista de baile, mientras los meseros llevaban charolas con bebidas entre las mesas. Elena suspiró bajito y se sonrió a sí misma, lo había hecho. No había entrado en pánico. No había olvidado la letra. Y, sobre todo, había hecho feliz a su mejor amiga. Eso era suficiente. Lo que Elena no sabía es que Rodrigo ahora caminaba lentamente a través del jardín. No tenía prisa. Nunca tenía prisa, pero en su paso había un propósito claro. La gente lo saludaba cortésmente al pasar. Algunos lo reconocían y asentían con respeto silencioso. Rodrigo respondía con sonrisas breves, pero su atención permanecía fija en la pequeña banca junto a los árboles. Elena miraba el celular, deslizando la pantalla distraídamente, cuando una voz suave interrumpió sus pensamientos. Fue una presentación hermosa. Ella levantó la vista de golpe. Frente a ella estaba un hombre alto con traje oscuro. Su expresión era tranquila, pero atenta, como la de alguien que observa más de lo que habla. Por un momento Elena pensó que tal vez lo había visto antes entre la multitud. «Ah, gracias», dijo, un poco sorprendida. Rodrigo mantuvo el tono relajado. «¿Salvaste la ceremonia?». Elena se rió suavemente. «Creo que apenas evité una pequeña catástrofe». «Igual cuenta». Hubo una pausa breve. De cerca, Rodrigo notó detalles que eran difíciles de distinguir desde lejos. La ligera tensión nerviosa en sus manos, la calidez en sus ojos cuando sonreía. No parecía alguien que quisiera impresionar a un desconocido. Y esa honestidad volvía el momento extraordinariamente sincero. «Por cierto, soy Rodrigo», dijo. «Elena», respondió ella. Se dieron un breve apretón de manos.
¿Canta seguido?, preguntó Rodrigo. Ella se encogió de hombros. Sobre todo cuando no hay nadie cerca. Parece un desperdicio. Elena ladeó ligeramente la cabeza. Tal vez, pero algunas cosas son más bonitas cuando se quedan sencillas. Su respuesta sorprendió a Rodrigo. La mayoría de las personas con las que se encontraba hablaban de ambiciones, de éxito o de oportunidades. Elena hablaba como si valorara más los momentos tranquilos que el reconocimiento. Eso le pareció interesante. En el jardín la música empezó a sonar más fuerte. El grupo musical comenzó a tocar una canción alegre. Los invitados empezaron a reunirse cerca de la pista de baile. Elena miró hacia la fiesta. Será mejor que regrese, antes de que la novia mande un equipo de búsqueda, bromeó. Rodrigo sonrió. Es justo. Ella se levantó de la banca y se sacudió un poco de pasto del vestido. Bueno, fue un gusto conocerte, Rodrigo. Igualmente. Por un instante pareció que la conversación terminaría ahí. Y probablemente así debía ser. Pero Rodrigo habló de nuevo antes de que ella pudiera irse. Sabes, dijo pensativo, la mayoría de la gente intenta durante años crear ese momento que tú acabas de lograr. Elena lo miró desconcertada. ¿A qué te refieres? A hacer que todos se queden callados y escuchen, explicó Rodrigo. No es nada fácil. Ella sonrió cortésmente, pero negó con la cabeza. Creo que la gente solo fue amable. Rodrigo no discutió, pero sabía que era más que eso. Mientras Elena regresaba hacia la parte iluminada del jardín, Rodrigo permaneció en su lugar, observando cómo se diluía entre los invitados. Daniel Mendoza Ruiz apareció de nuevo a su lado. Bueno, dijo Daniel con una sonrisa pícara. ¿Te presentaste? Rodrigo metió las manos en los bolsillos. Sí. Y volvió a mirar hacia la pista de baile, donde Elena ahora reía con la novia. Ahora tengo curiosidad. Daniel se rió. Eso suena peligroso. Para Rodrigo Treviño Lascurain la curiosidad solía conducir a la acción. Mientras tanto, Elena volvió a ayudar a su amiga con pequeños detalles, ajustando los adornos y asegurándose de que todo fluyera bien. Se había olvidado por completo del hombre callado con el que acababa de coincidir junto a la banca. Para ella era simplemente otro invitado, pero Rodrigo no era una persona que olvidara fácilmente. Más tarde esa noche, cuando la boda se acercaba lentamente al final y los invitados empezaban a despedirse, Rodrigo estaba parado junto a la salida hablando con Daniel. ¿Ya te vas?, preguntó Daniel. Mañana tengo una junta temprano. Daniel asintió. Pues gracias por venir. Ximena se va a alegrar de que estuvieras aquí. Rodrigo sonrió cortésmente. Cuando salió al aire fresco de la noche, los sonidos de la música y las risas se fueron apagando poco a poco a sus espaldas. Su auto lo esperaba en la entrada. Antes de subir al asiento trasero, Rodrigo miró una última vez hacia el jardín iluminado. En algún lugar de allí Elena Marín Castillo probablemente estaba ayudando a recoger los adornos o despidiéndose de sus amigas, completamente ajena a que alguien ya había comenzado a interesarse en ella. Rodrigo subió al asiento trasero. Mientras el chofer se alejaba del lugar, Rodrigo sacó el celular y escribió un mensaje breve. Era simple: averigua todo lo que se pueda sobre Elena Marín Castillo. Miró por la ventana las luces de la ciudad que pasaban a toda velocidad, porque algo en aquella presentación inesperada de boda no parecía casual. Y Rodrigo sintió que la chica que pensaba que apenas estaba ayudando a una amiga ni siquiera sospechaba que acababa de entrar en una historia mucho más grande de lo que podía imaginar. Una historia que apenas comenzaba. La mañana siguiente a la boda, Elena despertó más tarde de lo habitual. La luz del sol que se colaba a través de las cortinas delgadas de su pequeño departamento de la colonia Condesa parecía más cálida de lo que debía ser un día entre semana. Por unos segundos simplemente se quedó acostada mirando el techo, recordando la música, las luces y la repentina ola de aplausos que siguió a su presentación inesperada. Todo le parecía ahora un poco irreal, como un sueño que se desvanece con la llegada de la mañana. El celular sonó sobre el buró. Un mensaje de la novia. Estuviste increíble anoche. Todos siguen hablando de tu canto.
Elena sonrió y respondió rápido, escribiéndole a su amiga que simplemente estaba contenta de que la ceremonia hubiera salido bien. En su cabeza ese momento ya era cosa del pasado. Las bodas son eventos emotivos. La gente se deja llevar por la atmósfera. Eso no significaba que fuera algo más. Se preparó para ir al trabajo como cualquier otro día. Abajo, la ciudad ya cobraba vida. Los autos avanzaban por las calles, las cafeterías se llenaban de los clientes de la mañana. El ritmo habitual de la vida cotidiana lo envolvía todo otra vez. La librería donde trabajaba Elena se encontraba en una esquina tranquila entre una panadería y una pequeña florería. La dueña, doña Carmen Cardoso, la había abierto hacía casi 30 años. Las repisas estaban un poco disparejas, los pisos de duela de madera crujían, y el aire siempre olía a una ligera nota de papel viejo y café de olla. Para Elena aquello era como su casa. Abrió la puerta, volteó el letrero a abierto y comenzó una jornada laboral común. Sacudía el polvo de las repisas, ordenaba las novedades, revisaba los pedidos en línea. Nada en aquel día parecía fuera de lo normal, salvo que en otra parte de la ciudad Rodrigo Treviño Lascurain ya estaba comenzando una mañana muy distinta. Dentro de los muros de cristal de la sede de Grupo Treviño Energía, en Paseo de la Reforma, reinaba un ambiente coordinado y controlado. Los empleados se desplazaban rápidamente entre las oficinas. Los asistentes coordinaban agendas y las juntas comenzaban puntualmente. Rodrigo estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de juntas, escuchando cómo su equipo discutía los pronósticos trimestrales. En la pantalla grande aparecían cifras, gráficas que subían y bajaban, mientras alguien explicaba las nuevas inversiones. Normalmente Rodrigo seguía cada detalle. Hoy su atención se desviaba. En algún lugar de su mente seguía escuchando una voz, no la del reporte trimestral, no la de las negociaciones, la voz de Elena. Recordaba cómo todo el jardín de la boda se había quedado paralizado cuando ella empezó a cantar. La honestidad de su interpretación, la ausencia de ambición y de pose. Eso era una rareza. Cuando terminó la junta, Rodrigo volvió a su oficina. Detrás de los grandes ventanales se extendía el paisaje urbano de la Ciudad de México, pero él casi no le prestaba atención. Su asistente Claudia Beltrán Núñez entró con una tableta en las manos. Me pidió que averiguara sobre una persona, dijo. Rodrigo se reclinó ligeramente. Sí. Claudia revisó sus notas. Elena Marín Castillo, 26 años, trabaja medio tiempo en la librería El Rincón de Carmen. También hace freelance ocasionalmente, ayudando a organizar pequeños eventos culturales en la ciudad. Rodrigo escuchaba en silencio. No hay registros de formación musical profesional, continuó Claudia. Presentaciones públicas, solo algunas noches abiertas hace varios años. Rodrigo frunció ligeramente el ceño. ¿Nada en línea? Hay una cuenta pequeña en redes sociales, respondió Claudia. Sobre todo fotos de libros, de parques de la ciudad y menciones esporádicas de música. Hizo una pausa y añadió un detalle más. También hay un video corto de la boda. Alguien lo subió ayer por la noche. La atención de Rodrigo se afiló. Claudia giró la tableta hacia él. El video ya había acumulado varios miles de vistas. Mostraba a Elena bajo las luces del jardín con un micrófono en las manos ligeramente temblorosas. Rodrigo observó en silencio cómo la voz de ella llenaba la grabación. Incluso a través de las pequeñas bocinas de la tableta las emociones eran evidentes. Cuando terminó el video, Rodrigo dejó el dispositivo sobre la mesa. Interesante, dijo en voz baja. En otra parte de la ciudad, Elena acababa de ayudar a una clienta a encontrar una novela cuando doña Carmen Cardoso se acercó al mostrador. Parece que hoy también andas distraída, dijo con una sonrisa cómplice. De verdad, Elena se rió. Doña Carmen se recargó en el mostrador. Vi el video. Elena se quedó paralizada un instante. ¿Qué video? El de la boda, respondió doña Carmen. Alguien lo subió esta mañana. Elena tomó el celular y lo encontró rápidamente. El clip apareció casi de inmediato. Su propia cara la miraba desde la pantalla. Bajo el video ya habían aparecido comentarios.
La gente elogiaba la canción, preguntaba quién era la cantante. Algunos incluso sugerían que grabara música profesionalmente. Elena sintió una mezcla de vergüenza e incredulidad. «Es solo un video de boda», murmuró. Pero doña Carmen levantó una ceja. A veces los pequeños momentos se convierten en grandes oportunidades. Elena negó rápidamente con la cabeza. «No para mí». Aún así, durante el día se descubría a sí misma revisando el video una y otra vez en los momentos tranquilos. El número de vistas seguía creciendo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Rodrigo ya lo había visto 2 veces. Más tarde, por la tarde, estaba sentado frente a Daniel Mendoza Ruiz en un restaurante tranquilo del centro histórico, el restaurante Azul Histórico. Daniel notó la expresión pensativa de Rodrigo. «¿Sigues pensando en la cantante de la boda, verdad?», preguntó. Rodrigo no lo negó. «Es interesante». Daniel se rió. «Esa es una manera de describirla. La mayoría de los directores que conozco ya se habrían olvidado del asunto». Rodrigo tamborileó ligeramente los dedos sobre la mesa. «Algunas cosas merecen atención». Daniel lo estudió con detenimiento. «Solo ten cuidado». Rodrigo levantó la vista. ¿Cuidado con qué? Daniel se reclinó en la silla. «Tu mundo es complicado. Los medios, los inversionistas, las expectativas. Alguien como Elena seguramente vive una vida muy distinta». Rodrigo no respondió de inmediato. Daniel tenía razón. La diferencia entre sus mundos era evidente. La vida de Rodrigo transcurría entre salas de juntas, decisiones financieras y la atención constante del público. Elena trabajaba en una librería tranquila y cantaba solo cuando creía que nadie la escuchaba. Pero ahora, de pronto, había desconocidos prestándole atención y ella no estaba segura de cómo recibir aquello. En otra parte de la ciudad, Rodrigo ya estaba de nuevo parado frente a la ventana de su oficina, contemplando las luces nocturnas de la Ciudad de México. Su asistente entró otra vez. «Hay algo más», dijo Claudia Beltrán Núñez. «¿Qué exactamente?». Ella titubeó ligeramente. «El video se está difundiendo más rápido de lo previsto. Varios blogs musicales ya lo compartieron». Rodrigo se volvió de nuevo hacia la ventana. En algún lugar de allá afuera Elena seguía probablemente con su vida cotidiana, sin sospechar que un pequeño momento de boda iba ganando atención en línea poco a poco. Pero Rodrigo entendía algo que Elena todavía no comprendía. Los momentos como ese rara vez permanecen pequeños por mucho tiempo. Y mientras más atención reciba el video, más complicados podrían volverse los acontecimientos. Porque cuando el Internet detecta algo auténtico, sabe convertir una vida tranquila en una historia pública. Y Elena Marín Castillo ni siquiera imaginaba que su sencilla canción de boda acababa de desencadenar una serie de eventos que ni ella ni Rodrigo podrían manejar fácilmente. Los días que siguieron a la boda le parecieron extrañamente tranquilos a Elena, aunque el mundo a su alrededor se volvía cada vez más ruidoso. El video con su presentación en la ceremonia seguía esparciéndose por Internet. Lo que comenzó como un pequeño clip grabado por un invitado, ahora reunía miles, y luego cientos de miles de vistas. La gente dejaba comentarios sobre su voz, llamándola honesta, emotiva e inolvidable. Algunos preguntaban dónde podían escuchar más música suya. Otros simplemente escribían que la presentación inesperada en la boda les había alegrado el día. Para Elena todo aquello era abrumador. Seguía abriendo la librería El Rincón de Carmen cada mañana, acomodando los libros en las repisas y ayudando a los clientes a encontrar a sus autores favoritos, pero algo había cambiado. Algunos visitantes empezaron a reconocerla. Una mujer joven entró con el celular en la mano y preguntó un poco tímida, ¿es usted la chica que cantó en aquella boda? Elena sonrió cortésmente y asintió, aunque por dentro seguía sintiéndose la misma chica callada que cantaba tarde por la noche en su pequeño departamento de la colonia Condesa. Mientras tanto, Rodrigo observaba todo desde lejos. No intervenía ni intentaba controlar la situación. Por primera vez permitía que algo ocurriera de manera natural. Pero mientras más miraba el clip y leía los comentarios, más se convencía de aquello que había sentido la noche de la boda.
Elena tenía algo auténtico, y el talento real merece la oportunidad de florecer. Una tarde, aproximadamente una semana después de la boda, Elena estaba cerrando la librería cuando sonó otra vez la campanita de la puerta. Levantó la vista, esperando un último cliente. En cambio, entró Rodrigo Treviño Lascurain. Por un instante Elena simplemente se le quedó mirando, sorprendida de ver al hombre de la boda entre las repisas con libros y ediciones de papel. «Hola», dijo él con una ligera sonrisa. «Hola», respondió ella, todavía un poco confundida. «No esperaba verte aquí». Rodrigo recorrió con la mirada la acogedora librería. Quería conocerla. Elena se rió bajito. «Normalmente no se dice eso de las pequeñas librerías». «Tal vez deberían», contestó Rodrigo. Hablaron durante varios minutos mientras Elena terminaba de cerrar la caja y apagar las luces. La conversación fue ligera, igual que la noche de la boda. Rodrigo le preguntó por su día y Elena le contó que algunos clientes habían empezado a reconocerla después del video de la boda. «Es raro», confesó cuando salieron a la tranquila banqueta de la calle Orizaba. «Nunca pensé que una sola canción pudiera hacer que la gente me prestara atención». Rodrigo se recargó en el barandal junto a la librería. A veces son los momentos más pequeños los que la gente recuerda. Elena lo miró un instante, estudiando su expresión. «¿Tú también has estado siguiendo el video?» «Sí». Él asintió. «Está por todas partes». Ella suspiró, mitad con una sonrisa, mitad nerviosa. «Ni siquiera sé qué hacer con tanta atención». Rodrigo guardó silencio un momento antes de hablar de nuevo. «Tal vez no tengas que resolverlo sola». Elena lo miró con curiosidad. «¿A qué te refieres?» Rodrigo le explicó que varias personas de la industria musical habían empezado a interesarse en la cantante del video viral de boda. Algunos querían saber quién era. Otros preguntaban si alguna vez había grabado profesionalmente. «No te estoy diciendo que tengas que hacer algo que no quieras», dijo Rodrigo con cuidado. «Pero si alguna vez quieres explorar ese lado de tu vida, hay personas que te pueden ayudar». Elena cruzó suavemente los brazos, pensativa. Durante años se había repetido a sí misma que la música era apenas un pasatiempo, algo personal, algo que no perseguía por reconocimiento, porque la vida real siempre exigía decisiones más prácticas. Pero la verdad era que una parte de ella nunca había dejado de soñar. Aún así, no quería que su vida se convirtiera de pronto en algo que no era. «No quiero perder las partes tranquilas de mi vida», dijo con honestidad. «La librería, mis amigos, las cosas que me hacen ser yo misma». Rodrigo asintió, comprendiéndola. «No tendrás que perderlas». Las farolas se encendieron sobre ellos cuando la noche envolvió la ciudad. Elena miró un momento el cielo y luego de nuevo a Rodrigo. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo. «Que si la cantante original se hubiera llegado a la boda, nada de esto habría pasado». Rodrigo sonrió ligeramente. Tal vez el universo sabía lo que hacía. En las semanas siguientes, Elena comenzó poco a poco a explorar las oportunidades que habían surgido tras el video de la boda. Se reunió con un pequeño productor musical independiente de Coyoacán que la había contactado después de ver el clip. En lugar de empujarla hacia algo grande y aterrador, le propuso grabar algunas canciones sencillas, simplemente para ver hacia dónde podían llevar las cosas. Elena aceptó con cautela. La primera vez que entró al estudio de grabación, el corazón le latía igual que en la boda. Pero en cuanto empezó a sonar la música, los nervios desaparecieron. Cantar seguía sintiéndose natural, seguía siendo algo suyo. Rodrigo nunca la presionó ni intentó controlar el proceso. Simplemente acudía cuando ella le pedía que escuchara, ofreciéndole apoyo silencioso y comentarios honestos. Su conexión fue creciendo poco a poco. Se veían a tomar café después del trabajo de Elena en la librería, a veces en el café El Jarocho de Coyoacán. A veces paseaban por los parques de la ciudad, por el Parque México y el Parque España de la Condesa, hablando de todo, desde música hasta recuerdos de la infancia. Rodrigo compartía historias sobre la presión que se siente al dirigir una gran empresa. Y Elena hablaba de los pequeños momentos que volvían significativa su vida cotidiana.
A pesar de sus mundos distintos, se sentían cómodos el uno con el otro. Pasaron los meses. Finalmente, Elena lanzó algunas de las canciones grabadas en Internet. No explotaron de inmediato ni la volvieron famosa, pero llegaron a personas que verdaderamente conectaron con la música. Empezaron a llegar mensajes de oyentes diciendo que las canciones les ayudaban a relajarse después de un día largo o les recordaban momentos tranquilos de su propia vida. Para Elena eso era más que suficiente. Una tarde, casi un año después de la boda, Elena y Rodrigo regresaron al mismo jardín de la hacienda San Gabriel de Barrera donde había comenzado todo. Ese día se casaba otra pareja. Las luces colgaban de nuevo de los árboles y una música suave se esparcía por el césped. Estaban parados junto a la misma fuente de cantera donde Elena había sostenido por primera vez un micrófono entre las manos temblorosas. «Es raro estar otra vez aquí», dijo Elena con una sonrisa. Rodrigo asintió. Esa noche cambiaron muchas cosas. Ella lo miró, pensativa. También cambió tu vida, ¿verdad? Rodrigo respondió sin titubear, sí. Elena miró alrededor del jardín. Es curioso cómo una simple ceremonia de boda puede llevar a algo tan inesperado. Rodrigo la tomó de la mano. A veces la vida solo necesita un momento para empezar una nueva historia. Observaron cómo la novia caminaba hacia el altar. Los invitados sonreían. Las cámaras destellaban. Para Elena, el recuerdo de su presentación inesperada en la boda ahora se sentía distinto. Ya no era solo un momento nervioso frente a desconocidos. Se había convertido en el comienzo de algo significativo. Comprendió que el talento no siempre necesita un escenario enorme para tener importancia. A veces una sola canción honesta puede llegar más lejos de lo que uno jamás imaginó. Y Rodrigo aprendió una lección no menos importante. El éxito, los negocios y las ambiciones pueden llenar la vida de logros, pero el verdadero valor lo aportan los momentos sinceros, las conexiones inesperadas. Cuando la música se intensificó y los invitados aplaudieron a los recién casados, Elena apretó suavemente la mano de Rodrigo. La historia que había comenzado con una simple canción en una boda se había convertido en algo que ninguno de los dos había planeado. Y esa fue la lección que ambos comprendieron. A veces las oportunidades más bellas llegan justo cuando uno menos las espera. A veces el mundo te nota cuando simplemente sigues siendo tú mismo. Todo lo que se necesita es un momento, una voz y una persona dispuesta a escuchar de verdad.